Hola, hola, mi gente guapa y chismosa. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo soy y estoy aquí como siempre lista para traerles el drama, la controversia, y toda la carnita asada del mundo del espectáculo que tanto nos gusta. Hoy, mis queridos, vamos a hablar de una pareja que nos tiene al borde del asiento, que nos ha hecho suspirar, reír, y hasta llorar un poquito, y no estoy hablando de tu relación con el señor de los tacos de la esquina, aunque ese también podría ser un culebrón, ¿eh? Me refiero, por supuesto, a Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos que nos enamoraron en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para los que la vimos doblada. Esa serie que nos hizo creer en el amor verdadero, en los viajes alrededor del mundo en velero, y en que tener un trabajo cool como fotógrafo es posible. Pero como en toda buena telenovela turca, la realidad a veces supera la ficción, y la relación entre Demet y Can, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido más explosiva que un globo lleno de helio cerca de un cigarrillo encendido. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. De ese supuesto globo que explotó, de los rumores, de los chismes, y de todo lo que se dice por ahí sobre la relación, o la no relación, entre estos dos titanes de la actuación. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, les recuerdo que si les gusta el chismecito, las noticias de farándula, y las teorías conspirativas sobre la vida de los famosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Además, me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que sí que les encanta. Y ahora sí, preparad vuestro café, acomodaos en el sillón, y preparaos para escuchar la historia de Demet y Can, una historia llena de amor, pasión, rumores, y ese aroma a cigarrillo que lo impregna todo. La verdad es que la relación entre Demet y Can ha sido objeto de especulación desde el primer día en que los vimos juntos en pantalla. La química era innegable, la tensión se podía cortar con un cuchillo, y los fans, como nosotros, pues, nos volvimos locos pensando que el amor que veíamos en Erkenci Kuş era real. Y por un tiempo pareció que lo era. Hubo rumores de citas secretas, de escapadas románticas, de miradas cómplices fuera del set. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos analizados hasta el último detalle, buscando una prueba, una señal, de que Demet y Can eran algo más que compañeros de trabajo. Los foros de fans se convertían en verdaderos CSI, con usuarios examinando milimétricamente cada fotograma, cada movimiento, cada interacción. ¿Ese roce de manos fue accidental o intencionado? ¿Esa mirada significaba algo o simplemente estaban actuando? Cada detalle era un ladrillo más en la construcción de la teoría de que Can era real. Pero entonces, como suele suceder en estas historias, las cosas empezaron a torcerse. De repente las sonrisas se volvieron tensas, las miradas se evitaron, y las declaraciones públicas se volvieron ambiguas. Empezaron a surgir rumores de peleas, de desacuerdos, y de una ruptura definitiva. La magia que habíamos presenciado en pantalla parecía desvanecerse, dejando tras de sí un sabor amargo y una legión de corazones rotos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo que ese globo de amor y pasión explotara? Pues aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque la verdad, nadie lo sabe con certeza. Es como intentar reconstruir un jarrón roto con los fragmentos esparcidos por el suelo. Se puede intuir la forma original, pero siempre faltarán piezas para completar el rompecabezas. Hay muchas teorías, claro. Algunas son más creíbles que otras, y algunas rozan el delirio conspirativo. Pero todas tienen un denominador común: la necesidad de encontrar una explicación a lo que parece inexplicable. Algunos dicen que la presión de los fans y de los medios fue demasiado para ellos. Que no pudieron soportar el escrutinio constante y decidieron poner fin a la relación antes de que se volviera insostenible. Imaginad por un momento estar bajo la lupa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada paso que das, cada palabra que dices, cada persona con la que interactúas es analizado, juzgado y diseccionado por millones de personas. Es una presión asfixiante que puede romper hasta la relación más sólida. Otros apuntan a diferencias de personalidad. Can, con su ego inflado y su fama de conquistador, y Demet, con su carácter fuerte e independiente, simplemente no pudieron encontrar un punto en común. Dicen que las discusiones eran frecuentes y que la convivencia se volvió insoportable. En el mundo del espectáculo, donde las personalidades suelen ser egocéntricas y competitivas, es fácil que choquen dos egos de ese calibre. Además, la fama y el éxito pueden exacerbar ciertos rasgos de personalidad, haciendo que la convivencia sea aún más difícil. Y luego está la teoría más jugosa,
la que involucra a terceras personas. Se rumoreó que Khan le habría sido infiel a Demet con alguna de sus admiradoras, o incluso con alguna otra actriz. Otros dicen que Demet habría encontrado consuelo en los brazos de otro hombre, cansada de la actitud de Khan. Estas teorías, aunque escandalosas, son las que más circulan por las redes sociales y las que más alimentan la sed de chisme del público. En el mundo del espectáculo, la infidelidad es un tema recurrente y las relaciones suelen ser efímeras y volátiles. Pero, insisto, son solo rumores. La verdad, como digo, la verdad solo la conocen ellos dos. Y hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre el tema. Ambos han mantenido un silencio sepulcral al respecto, alimentando aún más la especulación y el misterio. Quizás algún día decidan contar su verdad, o quizás prefieran llevarse el secreto a la tumba. Lo que sí sabemos es que la relación entre Demet y Khan se enfrió. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de interactuar en eventos públicos, y dejaron de mencionar sus nombres en entrevistas. La evidencia era clara, algo había pasado, y no era nada bueno. El idilio que habíamos presenciado en pantalla se había convertido en una fría distancia, una brecha que parecía imposible de superar. Y aquí es donde entra el cigarrillo en la ecuación. ¿Qué tiene que ver el cigarrillo con todo esto? Bueno, el cigarrillo es una metáfora, claro. Representa ese elemento detonante, ese pequeño detalle que hizo que todo explotara. Es como una chispa que enciende un barril de pólvora. Podría ser un comentario desafortunado, una mirada de desprecio, una palabra hiriente. Podría ser cualquier cosa que en un momento dado, encendió la mecha y provocó la explosión. A veces las relaciones se rompen por pequeñas cosas, por gestos insignificantes que con el tiempo, se convierten en un veneno que corroe la confianza y el amor. Y aunque no sepamos con certeza qué fue ese cigarrillo, lo cierto es que el globo de la relación entre Demet y Khan explotó. Y las consecuencias, como en toda explosión, fueron devastadoras. La onda expansiva alcanzó a los fans, a los medios de comunicación, y a la propia imagen de ambos actores. La serie Erkenci-Kuş terminó y con ella, la esperanza de ver a Demet y Khan juntos en la vida real. Los fans quedaron desolados, los medios de comunicación se hicieron un festín, y la leyenda de una de las parejas más queridas de la televisión turca se desvaneció en el aire. El final de la serie fue como un funeral para los fans, un momento de duelo y de despedida de un sueño que nunca se hizo realidad. Demet y Khan siguieron sus caminos por separado. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque esa relación también terminó en divorcio, a pesar de todo el revuelo mediático y el apoyo que recibieron como pareja, algo que siempre llama la atención del público. Khan, por su parte, ha estado involucrado en varios proyectos y relaciones, aunque ninguna ha logrado captar la atención del público como lo hizo su romance con Demet. La sombra de Erkenci-Kuş parece perseguirlos, y es difícil para el público verlos con otras parejas. Y aquí estamos hoy, años después, recordando aquella historia de amor que nunca fue, o que tal vez sí fue, pero que no pudo ser. Una historia llena de pasión, de rumores, y de ese aroma a cigarrillo que lo impregnó todo. Una historia que nos recuerda que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y a menudo efímeras. Una historia que nos enseña que a veces la realidad es más complicada que la ficción, y que el amor, por mucho que lo deseemos, no siempre es suficiente. Que el amor no lo puede todo y que hay factores externos, como la presión mediática, las diferencias de personalidad y las tentaciones del mundo del espectáculo, que pueden influir en el destino de una relación. Y con esto, mis queridos, llegamos al final de este chismecito. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado de este viaje a través de la vida amorosa de Demet Özdemir y Can Yaman. En resumen, hemos hablado de la química innegable entre Demet y Khan en Erkenci-Kuş, de los rumores de una relación fuera de la pantalla, de las teorías sobre su ruptura, y de ese cigarrillo metafórico que hizo que todo explotara. Una historia llena de amor, pasión, rumores y desengaño. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Khan? ¿Creen que hubo amor verdadero, o fue solo un truco publicitario? ¿Quién creen que tuvo la culpa de la ruptura? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si creen que Kandem era real o solo una fantasía creada por los fans.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir trayéndoles contenido que sí que les encanta. Suscríbanse para no perderse los próximos chismecitos y teorías conspirativas del mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los espero en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, mantengan el chisme vivo.